Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con esta clase de modelos de flujo en geometrías complejas. Bueno, en la clase anterior se presentaron los casos de flujo que comúnmente llamamos flujo en geometrías simples. Bueno, en este tipo de geometría se tiene la particularidad de que la presión permanece constante o decrece linealmente con la distancia axial. Y esto simplifica muchísimo la resolución de las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En el procesamiento de polímeros las geometrías de flujo no son tan simples. Las geometrías de flujo son más complejas, ¿sí? Principalmente en lo que llamamos cabezales de extrusión. Entonces, algunos ejemplos de flujo más complejos se pueden encontrar en los sistemas de calandrado, ya sea en los rodillos que vamos a ver que se utilizan para el calandrado de láminas, como también en los cabezales de extrusión que se utilizan para los sistemas de calandrado, en boquillas de extrusión para los diferentes productos que se pueden obtener, como boquillas para tubos, por ejemplo. Las boquillas para tubos no son tan simples como la geometría anular a la que hicimos referencia en las clases anteriores, ¿sí? Sino que hay una geometría más compleja. También obviamente tenemos geometrías mucho más complejas en moldes de inyección, como así también el moldeo por compresión. Y algo que tienen que tener en cuenta es que los perfiles de presión que se obtienen en estas situaciones de flujo pueden ser muy diferentes a los de las geometrías simples. Y generalmente son perfiles de presión que no son lineales. Y esto hace un poco más compleja el desarrollo matemático de las ecuaciones. En muchos casos no vamos a tener resoluciones analíticas de las ecuaciones de movimiento, pero en algunos casos podemos recurrir a algunas aproximaciones para poder obtener estas expresiones analíticas. Bien, el caso que podríamos considerar más simple de flujo en geometrías complejas es lo que llamamos el cojinete de Rayleigh, ¿sí? En el cojinete de Rayleigh tenemos un flujo entre placas planas, ¿sí? Vemos que tenemos un flujo por arrastre entre placas planas, tenemos una superficie superior que se mueve a una velocidad u, no tenemos una presión impuesta en este tipo de flujo, pero lo que sí tenemos es a una distancia L1 tenemos una contracción abrupta en el flujo, ¿sí? O sea, antes de la contracción tenemos un flujo entre placas planas con un espacio, con un gap entre las placas igual a H1, y luego de la contracción tenemos un flujo que sigue siendo entre placas planas, pero con un gap entre las placas H2, o sea, un gap menor. Y ese gap menor es producto de la contracción abrupta, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el efecto de esta contracción abrupta produce un incremento de presión, ¿sí? O sea, al hacer fluir al material puramente por arrastre, lo único que tenemos acá que impulsaría al polímero es el flujo por arrastre por el movimiento de la placa superior a la velocidad u. Obviamente que antes de la contracción la placa se mueve a velocidad u y después de la contracción tenemos la misma velocidad de la placa superior. Pero ¿qué sucede? Por el efecto de la contracción abrupta aparece un incremento de presión y sabemos que el máximo de ese incremento de presión se va a dar justamente en la contracción, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esta contracción? Se produce lo que conocemos como en la jerga normal como cuello de botella, ¿sí? Todas las moléculas del polímero, las macromoléculas del polímero, se juntan en esa contracción para intentar pasar a partir de ahí por un conducto de menor sección, y eso produce flujos convergentes, entre otras cosas, que produce justamente este incremento de presión con un valor de presión máxima en la contracción. Ahora, lo que es interesante descifrar es cómo hacemos para conocer cuál va a ser
ese valor de incremento de presión en la contracción. Y obviamente, si tenemos un incremento de presión con presión máxima en la contracción, eso va a hacer que antes de la contracción tengamos una suma de flujos, ¿sí? Va a ser suma de flujo por arrastre más la suma de flujo por presión dada por este incremento de presión. Pero obviamente, antes de la contracción tenemos un flujo por presión opuesto al flujo por arrastre, que nos da un perfil total de velocidad convexo, y luego de la contracción vamos a tener la suma de flujo por arrastre más flujo por presión en la misma dirección que el flujo por arrastre, ¿sí? Porque esto es simple, o sea, tenemos si en este punto tenemos un incremento de presión, ¿sí? Entonces eso va a producir que tengamos un flujo de retroceso desde este punto hacia atrás de la contracción. Y adelante, avanzando en la contracción, vamos a tener una suma de flujo por arrastre más flujo por presión, ¿sí? Que nos da un perfil total de velocidad cóncavo. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser que el perfil de velocidad total haga que el polímero retroceda por el canal, y eso no va a suceder, ¿sí? Vamos a tener un perfil convexo, ¿sí? Antes de la contracción, pero vemos que en ningún momento las moléculas van a retroceder. O sea que si nosotros hacemos la integral de este perfil de velocidad, ¿sí? en todo el espesor, o sea, respecto ahí, que es la definición de caudal, vamos a ver que ese valor de caudal va a tener un valor positivo. Si ese valor de caudal tiene un valor positivo, significa que el flujo va a estar en la dirección correcta, o sea, en la misma dirección que se mueve la placa. Si por alguna razón tuviésemos una componente por presión muy significativa, que ya no sería realista pensando en sistemas de procesamiento de polímeros, pero sí tenemos una componente por presión muy significativa, lo que pasaría es que este perfil pasaría a tener esta forma, ¿sí? O sea, tendríamos flechas en dirección contraria a la dirección del flujo por arrastre. Y podría llegar a pasar que si tuviésemos una componente por presión muy significativa, que al hacer la integral del perfil de velocidad respecto a la distancia en i, puede ser que nos dé un valor negativo, o sea, significaría que el polímero estaría avanzando en dirección opuesta al de la placa. Pero eso no es realista para este problema que estamos considerando. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos? O sea, la presión, acá otro detalle que tenemos que ver, que la presión en 1 es igual a la presión en 2 y es igual a la presión atmosférica, ¿sí? O sea que tendríamos un perfil de presión lineal de este estilo. Antes tenemos un máximo en el punto A y queremos conocer cuál va a ser esa presión en A. Bueno, la forma simple de trabajar este problema como primer caso de geometría compleja, que es el cojinete de Rayleigh, es hacer una sumatoria de flujos por arrastre más flujo por presión antes y después de la contracción. Antes de la contracción, obviamente, tenemos que poner positivo al flujo por arrastre, porque vamos a considerar al positivo como la dirección de avance de la placa a velocidad u, ¿sí? Entonces, antes de la contracción tenemos al flujo por arrastre menos la expresión para caudal volumétrico por unidad de ancho para flujo por presión, ¿sí? Donde el delta P en este caso va a ser un delta P lineal, donde tenemos una presión en A menos la presión en 1, o sea, presión final menos presión inicial, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede después de la contracción? Después de la contracción vamos a tener nuevamente una suma de flujos, pero en este caso
el flujo por presión va a tener una componente positiva, ¿sí? Porque el flujo por presión en este caso se suma al flujo por arrastre. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? ¿Sí? Los caudales en ambas secciones tienen que permanecer iguales, ¿sí? O sea, el caudal total calculado antes de la contracción tiene que ser igual al caudal calculado luego de la contracción, por conservación de masa. No podemos crear ni destruir materia en ninguna zona de avance del flujo de nuestra geometría. Por lo tanto, directamente, y también lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el ancho de estas placas planas va a ser el mismo en ambas secciones, ¿sí? Entonces, el caudal por unidad de ancho antes y después de la contracción es igual. Y de esta manera vamos a poder despejar la presión en A, ya que vamos a conocer todos los valores geométricos, como largo de la sección 1, largo de la sección 2, el gap de la sección 1, el gap de la sección 2, que son los parámetros geométricos de nuestro problema. La velocidad de la placa también la vamos a conocer, que es esta velocidad U, y suponemos que la viscosidad del polímero la conocemos. Entonces, igualando estos dos términos, podemos despejar la presión en A. Y de esta manera quedaría resuelto este primer problema, esta primera aproximación a una geometría compleja. Pero ¿qué sucede? En los sistemas comunes de procesamiento de polímeros, como vimos anteriormente, suelen ser más complejas las geometrías, ¿sí? Y pasamos a lo que llamamos geometrías con gap variable. O sea, no tenemos una contracción abrupta puntual en nuestra geometría, sino que en nuestra geometría la sección va cambiando gradualmente con la distancia, ¿sí? O sea, la altura, el gap de nuestras placas va cambiando gradualmente. Bueno, vamos a trabajar con estas geometrías de gap variable con las ecuaciones de movimiento de Navier-Stokes, o sea, para fluidos newtonianos. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar, ahora vamos a ver un tipo de aproximación geométrica que vamos a utilizar para poder, incluso con estas geometrías complejas, obtener ecuaciones de resolución analítica. Pero eso solo se puede utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos newtonianos. Si a las ecuaciones de movimiento incluso queremos agregarle no solo la variación del gap con la distancia, sino también una ecuación constitutiva reológica como la ley de la potencia, ya no vamos a poder tener soluciones analíticas para las ecuaciones de movimiento, incluso ni siquiera utilizando esta aproximación que vamos a mostrar, que es la aproximación de lubricación. Y esta aproximación de lubricación se llama de esta manera porque suele utilizarse para el flujo de fluidos, para la lubricación de rodamientos que se utilizan para obtener ecuaciones para diferentes tipos de simulaciones. Bueno, la primera hipótesis de esta aproximación de lubricación es que el gap no varía abruptamente con la distancia axial, ¿sí? O sea, esto significa que el gap entre nuestras placas, la variación del gap de nuestras placas con la distancia en X, es mucho menor a 1. Entonces, de esta manera podemos despreciar el término de variación de velocidad en la dirección X con respecto a X, frente a la variación de la velocidad en X respecto a Y, a la coordenada en Y. O sea, esta es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que el radio de curvatura de la superficie del cuerpo no es grande, ¿sí? O sea que el radio de la superficie superior que veríamos acá sería un radio grande, de forma tal de que la superficie de curvatura respecto a la placa plana inferior fuese pequeña. Eso significa que el valor de H sobre el radio es mucho menor a 1. Y de esta forma, el término de la derivada segunda de la velocidad respecto a la posición en X también se hace despreciable frente a la derivada segunda de la velocidad en X respecto a Y. Y lo otro que podemos también suponer es que el número de Reynolds
es que algo que ya hemos visto es que el número de Reynolds es usualmente pequeño en el procesamiento de polímeros, por lo tanto también podemos suponer que el flujo va a permanecer laminar. Entonces, con estas tres hipótesis es que se puede aplicar la aproximación de lubricación para resolver las ecuaciones de movimiento. ¿Qué va a suceder con estas aproximaciones de lubricación? Vamos a poder obtener expresiones analíticas, ¿sí? Pero vamos a ver cada caso en particular, hay que resolverlo de una forma particular. Y lo primero que vamos a ver es que en los casos de geometrías complejas que vamos a ver más adelante, la diferencia que tiene respecto a las resoluciones iniciales en flujos de geometrías simples que vamos a ver, es que el gradiente de presión ya no es lineal con la distancia en X, ¿sí? Sino que el perfil de presiones va a tener una funcionalidad diferente dependiendo de la geometría en particular del problema que vamos a analizar. Hasta ahora veníamos resolviendo problemas, incluso el problema del cojinete de Rayleigh que vimos recién, era resuelto suponiendo un gradiente de presión lineal, ¿sí? Ahora vamos a tener un perfil de presiones. El siguiente problema que podemos considerar como flujo en geometría compleja, que tiene un paso de complejidad siguiente al cojinete de Rayleigh, en el cual teníamos una contracción abrupta en un lugar puntual. Bueno, el siguiente problema es este, que es el cojinete de Reynolds, ¿sí? En el cual tenemos una placa inferior, es un flujo por arrastre en el cual tenemos una placa inferior que se mueve a una velocidad u, y tenemos una placa superior que tiene una determinada inclinación. Esta determinada inclinación tiene un ángulo tal que podemos aplicar la aproximación de lubricación. Bueno, ¿qué sucede? Producto de esta inclinación de la placa superior se va a producir un incremento de presión. Si bien no tenemos una presión impuesta en este tipo de geometría, o sea, a la entrada tenemos presión atmosférica y a la salida también tenemos presión atmosférica, ¿sí? Como era el caso del cojinete de Rayleigh, aún así, en algún lugar de esta placa, en alguna posición en X, se va a producir un incremento de presión, ¿sí? De forma tal de que antes de esa posición vamos a tener una suma, un flujo por arrastre restando un flujo por presión, y luego de esa posición vamos a tener un flujo por arrastre sumado a ese flujo por presión, ¿sí? Dado por ese incremento de presión. Y la diferencia particular que tenemos respecto al problema del cojinete de Rayleigh es que ahora el perfil de presión antes de ese punto de inflexión no es lineal, sino que vamos a tener un perfil de presiones que va a tener una forma determinada dependiendo de los parámetros de nuestro sistema en particular. Y luego de ese valor para el cual se obtiene ese pico de presión, vamos a tener también un perfil de presión, ¿sí? Que tampoco va a ser lineal. Lo que sí podemos asegurar que para esa posición en X vamos a tener un flujo puramente por arrastre. O sea, para esa posición en X en la cual vamos a tener un valor de separación entre placas igual H asterisco, vamos a tener un flujo puro por arrastre, pero solo en esa posición en particular. Y vamos a ver que es muy útil considerar esta posición en particular para resolver el problema. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en toda la geometría el caudal va a permanecer constante. Y así es como, aplicando la aproximación de lubricación, nos podemos deshacer de los términos que mencionamos anteriormente. ¿Sí? O sea, al utilizar la aproximación de lubricación, vamos a poder utilizar esta expresión de la ecuación de movimiento, o sea, la ecuación de movimiento simplificada. Y eso es porque recuerden que despreciamos al término de la derivada segunda de x respecto de x frente a la derivada
segunda de la velocidad en x respecto a y, y también despreciamos sus derivadas primeras. De esa forma simplificamos el problema de la ecuación de movimiento a este término, y es la ecuación a partir de la cual comenzamos a trabajar, ¿sí? O sea, a partir de la ecuación de Navier-Stokes simplificada. Entonces, integramos esta ecuación, ¿sí?, con las condiciones de contorno lógicas que son que la velocidad es igual a 0 en I igual a H, ¿sí?, donde H va a ser variable. O sea, recuerden que H en este caso es variable con X, y la velocidad es igual a U en I es igual a 0. Entonces, si resuelven esa integral, van a obtener el perfil de velocidad. Pero vamos a ver que este perfil de velocidad es dependiente de X y de Y. ¿Cómo está implícitamente dependiente de X? Bueno, es a partir de la variable H, porque H, que es el gap entre las placas, depende de X, y también a partir del gradiente de presión en X, que ahora ya no es lineal, ¿sí?, y que es una de las cosas que queremos encontrar. Lo que queremos encontrar utilizando esta aproximación de lubricación es una solución analítica que nos pueda dar una herramienta para determinar cuál es la presión máxima que se va a generar en este tipo de cojinete de Reynolds, y cuál es la posición donde se va a generar esta presión máxima, ¿sí? Cuál es el valor de H donde se va a generar esta presión máxima. Y justamente conociendo el valor de H donde se va a generar esta presión máxima, vamos a poder también determinar el valor de X, ¿sí?, o sea, el valor de la posición en X donde vamos a tener este pico de presión. Bueno, si integramos este perfil de velocidad respecto a Y, vamos a poder obtener la ecuación para la velocidad de flujo volumétrico, ¿sí? La velocidad de flujo volumétrico, en este caso, donde recuerden que vamos a tener flujo por arrastre y flujo por presión, va a adoptar esta estructura, que nuevamente vamos a tener acá el valor de H, que va a ser dependiente de X, y el valor de gradiente de presión, ¿sí? Si despejamos el valor de gradiente de presión, nos quedamos con esta expresión. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que en una posición llamada H asterisco vamos a tener este pico de presión. Por lo tanto, en esa presión, en ese punto en particular, el flujo va a ser puro por arrastre, ¿sí? No tenemos componente de presión. ¿Por qué? Porque en este punto de inflexión, la derivada de la presión, el gradiente de presión, o sea, la derivada de la presión respecto a X va a ser 0, ¿sí? Es el máximo. Entonces, en este punto de inflexión no tenemos flujo por... a ver, veamos la expresión del caudal acá. En ese punto no tenemos flujo por presión, porque este término deriva de P respecto a X. Por lo tanto, si evaluamos esto en H asterisco, entonces el valor de caudal va a ser igual a U por H asterisco sobre 2. Y como el caudal se conserva en toda la geometría, o sea, a lo largo de todo el eje X, entonces podemos igualar a este valor de caudal a la expresión determinada anteriormente a partir de la integral. Bueno, y de esa forma es que reacomodando, podemos nuevamente despejar el gradiente de presión. ¿Sí? El gradiente de presión lo podemos despejar, pero nos va a quedar como una funcionalidad de H, y sabemos que H depende de X. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver poder integrar en X a este perfil de presión? Bueno, simplemente tenemos que hacer un cambio de variables. ¿Por qué? Porque nosotros al conocer el valor de H inicial, al conocer el valor de H final, que es H1 y H2, y al conocer el valor de la longitud de nuestra geometría, simplemente podemos extraer cuál es la funcionalidad de H, que sería el gap entre las placas, con X. Es simplemente calculando la expresión de esta recta, ¿sí? Entonces tenemos una ordenada al origen, donde para X igual a 0, H es igual a 1, vamos a tener una pendiente
una pendiente de esta recta que va a ser igual a h2 menos h1 sobre L por x, de forma tal de que cuando x es igual a L, entonces h va a ser igual a h2. Entonces ustedes van a poder resolver en la práctica, hacer este cambio de variables para encontrar la expresión de la presión máxima y la posición h asterisco y el valor de la posición del gap en h asterisco, ¿sí? En la práctica también van a tener otro problema, que es lo que similar también para el cojinete de Reynolds, pero en este caso en un flujo por presión en un conducto de sección circular, cuya sección circular va reduciendo su diámetro con la, en este caso, distancia en z. Están en los apuntes de cátedra cómo calcular el caudal y ustedes tienen que también resolverlo en la práctica. Ahora, algunos casos particulares y más realistas de lo que sucede en el procesamiento de polímeros para la aproximación para aplicar la aproximación de la aproximación de lubricación es lo que sucede en el flujo en la región cónica de un cabezal de soplado, ¿sí? Recuerden que los cabezales de soplado se obtienen para obtener películas y estos cabezales tienen una geometría compleja, ¿sí? Y la geometría de estos cabezales se puede dividir en diferentes secciones. En general estos cabezales están compuestos por una región inicial, o sea, acá tenemos la extrusora conectada al cabezal. Esta es la sección de cambio de entrada del material, o sea, acá terminaría la extrusora y es donde va anclado el cabezal. Entonces tenemos una primera sección de flujo en canal cónico con reducción de la sección circular del canal, que es exactamente este mismo caso, ¿sí? Ustedes van a tener herramientas para calcular el caudal y la caída de presión en este tipo de geometría. Pero también se tienen que dar cuenta de que la caída de presión en esta sección va a ser despreciable frente a la caída de presión en las otras secciones, simplemente porque el material a partir de este punto va a fluir a través de secciones anulares con gap estrechos, de forma tal de que se produce una mayor caída de presión en estas secciones que en la inicial. Entonces, para calcular la caída de presión total en un sistema de este tipo, lo que hay que hacer es dividir en secciones. Tomamos sección 1 como flujo flujo en cavidad de sección circular con disminución del radio de la sección en función de la distancia. Luego pasamos a otra sección de longitud L1 que vamos a trabajarla como un flujo en un conducto anular, que es exactamente el caso que vimos anteriormente, flujo por presión en conducto anular, ¿sí? Que sería este caso, que es el que vimos similar a lo que sería una producción de tubos, ¿sí? Y vamos a tener una tercera sección más compleja, y es una tercera sección en la cual se debe aplicar la aproximación de lubricación para obtener ecuaciones con solución analítica, ¿sí? Bien, y esta tercera sección es una sección anular en la cual se modifica tanto el gap, o sea, la distancia entre el radio externo y el radio interno en este punto es diferente a la distancia entre radio externo y radio interno en este punto, o sea que se va afinando el gap hacia la salida. Y no solo el gap se va afinando, sino que también va cambiando el diámetro interno, ¿sí? O sea, se va agrandando el diámetro interno. Entonces, de esta manera, si uno aplica la aproximación de lubricación, puede encontrar ecuaciones con solución analítica siempre y cuando trabajemos este problema como flujo entre placas planas, ¿ok? O sea, tenemos que hacer la aproximación geométrica de abrir este ánulo
que es lo que vimos acá, ¿sí? Recuerden que en acá lo que estábamos haciendo es la aproximación geométrica de abrir el ánulo, ¿ok? Y de esa forma podemos aproximar un flujo en sección anular a un flujo entre placas planas cuando el valor de K es mayor a 0,5, donde kappa sería la relación entre radio interno y radio externo. O sea, ustedes lo que tendrían que hacer es calcular, en este caso, cuál es el valor de kappa, radio interno sobre radio externo, tanto en el inicio como en el final, y ver si ese valor es mayor a 0,5 para poder realizar con buena precisión esta aproximación al flujo entre placas, entre platos paralelos. Bien, ahora, ¿cómo se calcula la caída de presión? Aplicando la aproximación de lubricación, ustedes van a disponer en el apunte de diferentes casos, de 3 casos para la solución del flujo en este tipo de geometría compleja, en el cual tenemos un flujo en una región cónica, en el cual tanto el gap como el ancho de esa región cónica varía, ¿ok? Entonces, se pueden hacer cálculos despreciando la contracción del gap a la salida del cabezal. Esto significa que el gap en función de la distancia permanece constante, ¿sí? O sea que la diferencia entre diámetro externo y diámetro interno permanece constante con la distancia. En este caso no le pusimos eje, pero aquí, bueno, acá estamos viendo que H0 sería igual a HL, ¿sí? Ese es el caso de la ecuación para flujo por presión, para este caso de flujo en canal cónico, cuando el gap es constante. También podemos obtener la solución considerando que el ancho de la placa es constante, pero lo que es variable es el gap, ¿sí? En ese caso, el W, podríamos considerar que este W es igual a W en 0 es igual a W en L, donde W en 0 es igual al promedio de los perímetros calculado utilizando el diámetro 2 y el diámetro 3, y WL es igual al promedio de los perímetros finales, ¿ok? O sea que en esta última ecuación consideramos a W como el promedio del perímetro inicial y el perímetro final. Bueno, y por último, podemos obtener una ecuación que no tiene resolución analítica, en la cual tenemos variación del W y variación del H, ¿ok? ¿Cuándo utilizar una ecuación u otra? Bueno, eso lo van a tener que decidir ustedes con algún criterio en particular. Uno de los criterios que pueden utilizar ustedes, se pueden fijar acá que en la ecuación que considera al H constante, tenemos al H al cubo, o sea, al gap al cubo. Por lo tanto, va a haber mucha más influencia de la caída de presión con H que con W, ¿sí? Donde W lo llamamos al ancho y al H lo llamamos al gap. O sea, la caída de presión es mucho más dependiente de una contracción en el gap que de una variación en el W, ¿ok? Entonces, generalmente en procesamiento de polímeros es más preciso aplicar la ecuación del H variable que la ecuación del W variable, ¿ok? Siempre considerando que nosotros tenemos un cono en el cual tanto el ancho como el gap varía. Si tuviésemos un cono que a priori uno determina que por ejemplo, el H no es variable, que puede suceder, puede ser que tengamos una región de flujo en cabezal cónico donde nuestro problema nos indica directamente que el gap es constante, ¿sí? Entonces, en ese caso, donde en nuestra geometría
el gap es constante, o sea, el H0 es igual al HL, ahí directamente vamos a utilizar la ecuación del W variable. Pero en los casos donde tengamos variaciones tanto del ancho como del espesor de nuestras placas, en esos casos seguramente sea más preciso utilizar la ecuación del H variable, porque hay una mayor dependencia de la caída de presión con H que con W. Y en ese caso, en el que todo varía, tanto W como H, entonces utilizaríamos la ecuación del H variable, que es esta de acá abajo, ¿sí? Utilizaríamos esta ecuación del H variable, donde nuestro ancho de la placa W sería igual al promedio del ancho inicial y el ancho final, ¿sí? Y luego cada uno de esos anchos, ¿sí? Este W0 sería el promedio del perímetro interno y el perímetro externo de nuestra geometría, ¿sí? O sea, el W0 sería el promedio del perímetro interno y del perímetro externo al inicio de esta sección, y el WL sería el promedio del perímetro interno y el perímetro externo al final de nuestra sección cónica. Bien, entonces, en resumen, si ustedes tienen este tipo de geometrías, para calcular la caída de presión total se tiene que separar en secciones. En este caso separaríamos en una sección de flujo en canal cónico por presión, más flujo en un canal anular, en el cual las secciones no varían con la distancia, que sería esta región de L1, y luego calculamos una caída de presión en una región cónica, ¿sí? Que es en esta región L2. Luego se suman todas las caídas de presión y se obtiene una caída de presión total a lo largo de nuestro sistema. Y obviamente el caudal en todas las secciones va a ser el mismo, ¿sí? El caudal en todas las secciones va a ser el mismo y se puede determinar de diferentes maneras, como vimos anteriormente, a partir de cálculos de velocidad de producción, de cantidad de producto en función del tiempo, de control de alimentación de materias primas en la extrusora, por ejemplo. Bien, entonces la aproximación de lubricación en este caso se utiliza solo en la última región, que es la región cónica, con variación tanto en el gap como en el ancho de la placa. Bien, eso sería todo. La resolución está en los apuntes de cátedra, están los detalles de las resoluciones de estas ecuaciones, y cualquier consulta lo analizamos. Saludos.